este mes lo llamamos Volver al Futuro. Porque es tiempo de volver, vamos a volver, pero ¿cómo volvemos? ¿Cómo va a ser la iglesia del futuro en este tiempo? Te animo que prestes atención, 20 minutos, 25 que va a durar el mensaje. Vos, a producción que está acá en el salón, porque Dios quiere hablarte hoy. Y yo quiero hablar sobre la iglesia del futuro. Van a haber nuevos normales para la iglesia y la iglesia va a ser diferente y el cristiano ya no va a ser igual. ¿Y cómo va a ser la iglesia del futuro? ¿Cómo va a ser la iglesia del futuro? Y yo creo en lo personal que para saber cómo va a ser la iglesia del futuro, tenemos que volver a los pilares, tenemos que volver a la iglesia primitiva, tenemos que volver a los diseños originales, volver al pasado para ver cómo va a ser el futuro. Si analizamos la iglesia, cómo arrancó la primera iglesia, la iglesia primitiva, vamos a ver cuáles son los pilares de la iglesia del futuro. Algunos hablan de la iglesia en redes sociales, otros hablan de la iglesia en internet, la iglesia ya va a ser diferente, que no se trata de eso, es totalmente diferente. Los medios, las herramientas, la forma en la que va a llegar el mensaje puede llegar a cambiar. Pero estructuralmente la iglesia y el cristiano va a cambiar de raíz porque tiene que volver a lo que fue la primera iglesia. Y vamos a leer algunos versículos para introducirnos en el tema, y me gusta Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¡Wow! Perseveraban unánimes en oración y ruego. ¡Wow! Hecho 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Vemos otra vez. Otra característica de la unidad. Dice, y de repente vino el cielo, un estruendo del viento recio que soplaba, es la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Hechos 2:14 dice, pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz dijo Pedro, israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que le voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana, o sea, si eran de tarde, capaz no se equivocaban tanto. Pero dice, versículo 16, lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos ha prometido. Cuando por medio del profeta Joel dijo que, y sigue, y sigue, y sigue. Ahora, ¿qué podemos rescatar de estos versículos? Volvemos acá. Vuelvan su atención, pónganle el volumen más fuerte a su dispositivo, bajen el volumen del ruido externo en su contexto, porque vamos a analizar los 4 pilares de la iglesia del futuro. ¿Cuáles son los 4 pilares de la iglesia del futuro? Vamos a analizar. La iglesia primitiva, la iglesia del pasado, era una iglesia cristocéntrica. Era una iglesia que tenía como protagonista a Cristo. No aparecían muchos afiches dando vuelta con personajes ajenos. El protagonista de la historia de la iglesia primitiva era Cristo. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ellos sabían que la iglesia primitiva tenían los ministerios, tenían un montón de cosas, pero todo lo que se edificaba era cristocéntrico. El centro de todo el movimiento de la iglesia era Cristo. A ver, Guille, pero nosotros en nuestras iglesias, nuestras células, nuestras casas de paz, hablamos de Jesús. No se trata solo de eso, se trata de cristianos que en este tiempo, que los aislaron capaz de congregarse presencialmente o los aislaron físicamente de sus líderes, que por ahí eran los que los mantenían con vida, se dieron cuenta que estaban más anclados en un líder o en un pastor que en el propio Jesús.
cristianos cristocéntricos son los que son inamovibles en su fe, que están anclados 100% en Cristo. Una iglesia o un ministerio cristocéntrico, una iglesia cristocéntrica, un ministerio cristocéntrico son esas que limpian la plataforma, que limpia sus escenarios para dejarle lugar a Jesús, que es el único que la merece. Es un ministerio que quita los personajes. Si vos sos el protagonista de tus proyectos, entonces tus proyectos ya no son cristocéntricos. Y te volviste un personaje egocéntrico. Y uno arma y edifica ministerios egocentristas, donde las luces se prenden hacia uno. Ahora, ¿cómo le damos el primer lugar a Dios? Primero, siempre preguntándonos qué haría Jesús en esta situación. ¿Qué haría Jesús contestando este mensaje privado en las redes sociales? ¿Qué haría Jesús en este proyecto? De esa forma nos aseguramos de que cada cosa que hagamos en nuestra vida cotidiana representa a Jesús. En la vida cotidiana te estoy hablando. ¿Por qué? Porque a veces mistificamos todo y un cristiano es el que anda levitando, anda estirando piernas por ahí, pero no es el que habla bien con los vecinos, el que si alguien se olvida un billetito no se lo guarda, sino que lo devuelve. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? No firma cosas raras. Cristocéntrico, una vida que representa a Jesús. Eso es una vida cristocéntrica. Hay gente que gasta y al final, si le quedó algo, pongo el diezmo o parte del diezmo. Porque mi vida no es cristocéntrica. Primero yo, y te das cuenta que tus prioridades son egocéntricas. Primero mi bienestar, y después preguntémosle a Dios cómo funciona la cuestión. En mi familia, relaciones interpersonales. El cristiano cristocéntrico no es un cristiano religioso. Un cristiano que tiene a Cristo como prioridad en su vida deja de mendigar la aprobación de otros cristianos o líderes, porque su dependencia está del guiño de los ojos de Dios. Está de la luz verde que solamente el Espíritu Santo te puede dar. Pero ¿qué va a decir la gente? Que se maneje. Mi faro es la aprobación de Dios y de su palabra. Esa es una vida cristocéntrica, un ministerio cristocéntrico. Así era la iglesia primitiva y así tiene que ser la iglesia del futuro. ¿Cómo va a ser la iglesia después de esta pandemia mundial? Va a ser una iglesia cristocéntrica. ¿Y cómo van a ser los ministerios revolucionarios después de la cuarentena? Van a ser ministerios cristocéntricos. ¿Cómo va a ser tu vida como cristiano después de esta transición emocional, espiritual, económica? ¿Cómo va a ser? Cristocéntrica. La única forma de sostenerse en la vida que se viene después de esta cuarentena mundial, solo sobreviven los que son cristocéntricos. Segundo punto, la iglesia primitiva, ¿qué tenía como característica? La unidad. La unidad, como leíamos recién en Hechos 1, dice, permanecían unánimes juntos. Y en 2 también, antes de que venga el Espíritu Santo. Permanecían unánimes juntos. No podemos estar en unidad. No podemos estar en unidad o pretender el Espíritu Santo si no estamos unidos. A veces permitimos grietas ministeriales, familiares, emocionales, y esa grieta es suficiente como para cortar el fluir del Espíritu Santo en la iglesia del futuro. Olvídate de las redes sociales, se trata de unidad. No, pero yo me llevo bien con todos, Guille, yo no tengo problema con los cristianos, yo la verdad que dentro de todo como que zafa. La iglesia del futuro,
Si sos emprendedor, unite a los emprendedores cristianos. Si sos político, olvídate de tu partido y unite con otros políticos cristianos. Si estás, no sé, si sos pastor, unite a otros pastores. No sigas empujando solo. Si sos un líder que está empujando un ministerio, no empujes solo. Hay más gente que quiere apoyar y que quiere acompañarte en eso. Porque esa es la iglesia que sobrevive, la iglesia unida, la iglesia que se mantiene unida. Y me gusta Romanos 12:16. Acá encontré una versión que dice, escuchen, vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino dice, juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Wow. Vivamos como si fuéramos uno solo. Vivamos como si fuéramos uno solo. Si aprendemos esa clave, tu vida puede cambiar, tu ministerio puede cambiar, la iglesia del futuro puede cambiar. La iglesia, yo creo que en este tiempo logró mostrar unidad en el trabajo social y en nuestro compromiso social. Mostramos como iglesia en conjunto el compromiso que tenemos y la empatía que tenemos con la gente necesitada. Y lo seguimos haciendo. Ahora, después de este mensaje, vamos a mostrar el tremendo trabajo que está haciendo Amor Urbano, Cultura Solidaria y los jóvenes de Cultura Real. Es increíble. Pero la Biblia es clara. La iglesia del futuro, la iglesia del futuro, seamos uno para que el mundo crea. De eso se trata. Tercer pilar, comunión con el Espíritu Santo. La iglesia primitiva no sobrevivía sin el Espíritu Santo. La iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia que nos enseña cómo va a ser la iglesia del futuro, era una iglesia que se mantenía en conexión directa con el Espíritu Santo. Y hoy hay cristianos y hay líderes que mantienen una vida impecable, ministerial, pero pobre en su comunión con Dios. Queremos saber cómo va a ser la iglesia del futuro y tener una visión clara de lo que se viene. La visión más nítida del futuro está a puerta cerrada, está con tus dos rodillas dobladas, está en intimidad. De eso se trata. La visión del futuro la vas a encontrar en tu habitación a puerta cerrada. La iglesia del futuro es una iglesia que se mantiene conectada al Espíritu Santo. Es muy fuerte. Y me encanta Hechos 2:42. Dice, y ellos se dedicaban, ¿cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo era la iglesia del pasado? La que nos enseña la iglesia del futuro. Escuchen, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y oraban juntos, dice en la versión que está en pantalla. Sabían que la iglesia del futuro tenía que ser una iglesia que ora. Los cristianos que van a sobrevivir a la transición social que se viene después de esta pandemia son los que aprendan a vivir una vida cristocéntrica, unida a otros cristianos y conectados más que nunca a Dios. Porque de eso se trata el remanente de la iglesia del futuro. El remanente, escuchá, no es para cristianos individualistas, sino es para cristianos que aprenden y se animan a amar más al que está al lado o amar tanto al hermano como a sí mismo. De eso se trata. De eso se trata la iglesia del futuro. Una iglesia que ora. Hechos 13:31. Dice, por muchos días se apareció a los que habían subido con él, está hablando de Jesús, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Prestame atención.
Y por muchos días se le apareció Jesús a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos de él ante el pueblo. Antes de salir corriendo a querer hablar, predicar, de querer ser líder, de querer ser mentor, de querer ser arcángel, lo que sea, primero que Jesús se te presente. Primero búscalo en intimidad. No estoy hablando de buscar algo místico, aparición visible, sino de sentirlo, de buscarlo en el corazón, de tener ese compromiso interno, de conocerlo cada vez un poco más. De leer su palabra más que leer Instagram o tu WhatsApp. Gente, la iglesia del futuro nos enseña la iglesia primitiva que era una iglesia que ora. Una iglesia conectada a lo espiritual, conectada al Espíritu Santo. Hay gente que antes ponía excusas y no oraba porque todo el día andaba por la calle haciendo cosas. Hoy en día te encerraron, se congeló el mundo y seguís sin tener tiempo para orar. Te das cuenta que las excusas se te terminaron. Lo que no se te termina es el tiempo de búsqueda. Es ahora. Este es tu tiempo de empezar a aumentar tu vida de oración para conocerlo cada vez un poco más. Y de esa forma tu espíritu va a comenzar a llenarse de su presencia. Y último pilar. El último pilar es el evangelismo explosivo. ¿Cómo va a ser la iglesia del futuro? Es una iglesia que no se queda callada. Es una iglesia que levanta su voz. Es una iglesia que se hace escuchar. Es una iglesia que el sistema conoce. Es una iglesia que no se queda callada. La iglesia del futuro va a ser una iglesia que se haga escuchar. Evangelismo explosivo. Es tiempo de compartir con otros que la esperanza y la luz que se ve en el futuro se llama Jesús. No, pero vamos a salir adelante. Esa esperanza en el futuro lleva una cruz y se llama Jesús. Él es nuestra esperanza de gloria. Y la gente que no lo tiene trata de agarrarse de cualquier otra cosa del sistema le ofrece. Es el tiempo de levantar nuestra voz y contarles al mundo que nuestro Dios sigue vivo. Y eso hacía la iglesia del pasado, la iglesia primitiva se dedicaba a eso. Después de que vino el Espíritu Santo, leíamos en Hechos 2:14, se pusieron de pie y con fuerte voz dijo Pedro: israelitas, habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que le voy a decir. Versículo 16, lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos ha prometido. Esto ya lo anunció Jesús con el profeta Joel. Esa es la iglesia del futuro. Una iglesia que se pone de pie. Dice, los apóstoles se pusieron de pie y levantó su voz y le dijo, escúchenme bien fuerte, israelitas. Esa es la iglesia del futuro. Una iglesia que se pone de pie para anunciar las buenas nuevas del evangelio. Es una iglesia que se pone de pie para sacar a los cautivos de las cárceles. Esa es la iglesia del futuro. Una iglesia que sana, que libera, que trae vista a los ciegos. Es una iglesia que trae transformación en el sistema. Vos y yo, la iglesia del futuro, no dejan las cosas como están. Nosotros llevamos a Dios y traemos transformación. Esa era la iglesia primitiva. Y esas son las bases que nos enseñan. Fíjense, Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. ¡Wow! ¡Hey! Todos los días en el templo y afuera del templo,
adentro del templo y afuera del templo, en casa y casa, de casa en casa, no cesaban de predicar a Jesús, el Cristo. Esa es la iglesia del futuro. Estábamos buscando nuevas formas, sin embargo, siempre estuvo en el diseño original. La iglesia del futuro es una iglesia que no se queda quieta, es una iglesia activa, que se viste de poder, que se viste de presencia de Dios, que recarga las baterías en intimidad, en comunión, que se une con otros cristianos y que avanza, conquista y transforma. Y de casa en casa, eso habla de llevar transformación incluso a nuestros hogares, con los altares familiares, con todo, con ayuda social, con invasión del amor de Dios, la forma que quieras. Pero esa es la iglesia del futuro, una iglesia que no se encierra dentro, sino que aprendió que la necesidad está afuera. Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro era una persona de comunión, como hablamos el tercer pilar. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del... Y sigue hablando. Es tiempo en que vos y yo nos llenemos del Espíritu Santo, que es el pilar de la iglesia del futuro, y que podamos pararnos frente a gobernantes, frente a líderes de opiniones, frente a gente de influencia, y le digamos lo que el cielo quiere decir. Es tiempo que vos y yo nos llenemos de su presencia, y que igual que Pedro, lleno de la presencia del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de esta ciudad, escúchenme, porque reyes vendrán a ti. Es tiempo de exteriorizar lo que tanto tiempo como iglesia vivimos dentro de nuestros templos. Es tiempo de venir, de congregarnos, de llenarnos de su presencia. Venir a los cultos, saque su turno, no se quede afuera. Pero de venir, llenarse de la presencia de Dios para salir y transformar la sociedad, transformar el sistema. La iglesia del futuro es una iglesia que transforma la sociedad, que transforma diferentes esferas del sistema. La iglesia del futuro es una iglesia que no deja las cosas como están. No, pero ellos porque no saben, ellos están perdidos. ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? Mucho tiempo estuvimos hablando por señas como cristianos. Es tiempo de levantar el volumen de nuestra vida y de traer transformación a través del Evangelio. Es nuestro tiempo. Es tiempo de preparar sermones. Se habló mucho tiempo, se habló mal de dar el mensaje. Tenemos que seguir preparando discursos para presentar de una forma real a nuestro Dios, pero que también tu vida se acople a tu mensaje y que tus acciones y tu ejemplo grite más fuerte. Es tiempo de que vos y yo carguemos las baterías y podamos ser luz en el sistema, luz en la sociedad, porque eso somos, sal y luz. La iglesia del futuro es una iglesia que trae luz en la oscuridad. Esa fue la iglesia primitiva y esa es la iglesia del futuro. Es tiempo de levantar nuestra voz en esta generación, en las diferentes esferas de la sociedad. Es tiempo que el sistema conozca y escuche lo que la iglesia tiene que decir. La iglesia del futuro es una iglesia cristocéntrica, no religiosa, cristocéntrica. Es una iglesia que vive la verdad, que no recibe lo nuevo y lo pone en un envase viejo,
sino es una iglesia, la iglesia del futuro es una iglesia cristocéntrica, una iglesia que aprende a trabajar junto al otro, hombro a hombro, porque la iglesia del futuro no es para llaneros solitarios. Ya está, eso es odre viejo. Ahora es el tiempo de levantar un ejército donde hombro a hombro conquisten las batallas. La iglesia del futuro es una iglesia que busca insaciablemente llenarse de su presencia. ¿Para qué? Para evangelizar, para extender el reino y para traer transformación a nuestra tierra. La iglesia del futuro es una iglesia osada. La iglesia del futuro es una iglesia investida de poder sobrenatural. Y este es tu tiempo. Somos parte del nuevo remanente. Somos parte de la iglesia del futuro. Y estamos juntos en esto. Me gustaría orar por vos ahora. Cerrá tus ojos un ratito. Espíritu Santo, ahora te pido que tomes tu lugar en la vida de cada cristiano, de cada persona, de cada joven, de cada familia. Señor, y que tú nos hables y nos enseñes a ser el centro de nuestra vida. Señor, que tú seas el centro de nuestras decisiones. Señor, que tú seas el centro, que tú seas nuestra motivación, nuestra prioridad. Que tú seas, Señor, nuestra vida. Señor, enséñanos a estar unidos a cada cristiano, a cada persona, a cada líder. Nunca creernos más que alguien, que otro. Señor, sino que podamos amar a la gente como vos los amás. Que podamos amar a otros como nos amamos a nosotros. Señor, une a tu iglesia, une el liderazgo, une a los pastores, une los ministerios, une, Señor, a los misioneros en los negocios, a los misioneros en la política, a los misioneros en el arte. Señor, únelos y llénalos de tu presencia. Señor, yo te pido ahora, de forma especial, que llenes con tu presencia a cada persona sedienta en su casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, una investidura de poder. Ahora, una activación del Espíritu Santo en ellos. Ahora, se llena de tu presencia. Se llena de tu presencia cada corazón. Y eso trae transformación. Porque la iglesia ya no le va a hablar a la gente. La iglesia le va a hablar a sus espíritus, a sus almas. Que salgan de esa cautividad. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo a cada uno ahora. Y declaro que tú los revises de osadía, de poder sobrenatural, de valentía, para ser una iglesia que habla, una iglesia que se hace escuchar en la sociedad, una iglesia que trae el reino de Dios a la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la iglesia del futuro, la iglesia del futuro, el nuevo remanente se pone de pie. En el nombre de Jesús ahora lo declaramos, Señor. Lo declaramos, Señor. Y te damos gracias. Gracias porque siempre estuviste y vas a estar con nosotros en la iglesia del futuro. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.